En este primer problema, lo que nos dan es una sucesión con estas cuatro figuras, ¿ok? Y debemos determinar una fórmula para calcular la cantidad de cuadrados azules en cualquier figura, ya sea en la figura 5, en la figura 10, en la figura 20. ¿Cuántos cuadrados azules tendrían? Entonces vamos a ver si podemos determinar o calcular una fórmula para eso. En primera instancia, vamos a ir calculando cuál es la cantidad de cuadros azules en cada una de las figuras. Por ejemplo, aquí podemos ver que aquí hay 8 cuadros azules, aquí hay 12, aquí hay 16 y en la figura 4 que hay 20 cuadros azules. Podemos hacer una figura más, eso lo hacemos como se muestra acá en esta figura que ya la hicimos. Y en esta figura 5 lo pintamos los cuadros azules y los cuadros rojos y tenemos de cuadros azules tenemos 24. Por lo tanto, lo que tenemos hasta el momento es que en la figura 1 tiene 8 cuadros azules, la figura 2 tiene 12, la figura 3 tiene 16 cuadros azules, la figura 4 tiene 20 y la figura 5 tiene 24 cuadros azules. Aquí es qué pasa si yo aquí continúo, o qué pasa para determinar la figura n, donde ese n puede ser cualquier número, cuántos cuadros azules tiene. O sea, si podemos determinar alguna forma, de tal forma que no tengo que ir pasando por el 1, el 2, el 3, sino que de inmediatamente con solo saber el valor de n podemos determinar cuántos cuadros azules tenemos. Entonces, para esto no existen recetas. Para calcular las fórmulas no existen recetas. Se le puede dar algunas pistas. Por ejemplo, una primera pista es, si vemos que entre un valor y otro, entre un término y otro, hay una misma diferencia, por ejemplo, aquí podemos ver que entre el término 1 y el término 2 hay 4 unidades de diferencia y así sucesivamente, eso se repite en todos, significa que este n que está acá en la fórmula tiene que ir multiplicado por 4. ¿Por qué? Porque como va de 4 en 4, la única forma para hacer eso es multiplicándolo por 4. Entonces, en esta fórmula sabemos que tiene que ir 4 por n. Pero veamos, si yo multiplico 4 por 1, me da 4, no 8, que es lo que me tiene que dar. Si multiplico 4 por 2, me da 8 y no 12, es lo que me tiene que dar. Entonces a este 4 por n le hace falta algo. A veces lo que hay que hacer es sumarle o restarle algún término. ¿Qué pasa si yo a este 4 por n le sumo 4, que es lo que ocupo en el primer caso para llegar a 8? Entonces si le sumamos 4, entonces tendríamos 4 por, si n vale 1, 4 por 1, 4 más 4, 8. 4 por 2, 8 más 4, 12. 4 por 3, 12 más 4, 16. 4 por 4, 16 más 4, 20. Y 4 por 5, 20 más 4, 24. Por lo tanto, esta fórmula nos está funcionando para determinar la cantidad de cuadros azules que existen en una figura determinada. Por ejemplo, si nos preguntan en la figura 10 cuántos cuadros existen en la figura 10, entonces lo que hacemos, sabemos que n es igual a 10. Por lo tanto, a la hora de meterlo en la fórmula, va a tener ¿cuántos cuadros azules? 4 por n, pero ¿cuánto vale n en este caso? 10 más 4. Y si resolvemos esta operación, obtenemos 4 por 10, 40, más 4, 44. Significa que en la figura número 10, si aquí haríamos la figura 10, entonces va a tener 44 cuadros azules. Y así lo podemos hacer con cualquier valor de n. Entonces, esto que está acá, a esta fórmula que obtuvimos aquí, se le llama el término enésimo de la sucesión, o también se le llama el término general de la sucesión. En el problema número 2 es muy parecido al problema anterior.
En este caso nos dan la misma sucesión de figuras geométricas y tenemos que determinar una fórmula para la cantidad de cuadros rojos. Si podemos determinar alguna fórmula para la figura n, ¿cuántos cuadros rojos tendría la figura n? Esa fórmula va a estar en términos de n, obviamente. Entonces, igual que el problema anterior, las mismas figuras, vemos cuántos cuadros rojos hay acá. Tenemos que aquí hay 1, aquí van a haber 4, aquí hay 9, eso está haciendo un conteo, aquí hay 16 cuadros rojos, y hacemos una figura que ya está aquí hecha, que sería la figura número 5, hacemos el conteo y aquí tenemos 25 cuadros rojos. Por lo tanto, en resumen, tenemos que en la figura 1 tiene un cuadro rojo, en la figura 2 tiene 4 cuadros rojos, la figura 3 tiene 9 cuadros rojos, la figura 4 tiene 16 y la figura 5, que fue la que se construyó, tiene 25 cuadros rojos. Entonces necesitamos encontrar para cualquier valor, para un n, cuál sería una fórmula para calcular la cantidad de cuadros rojos que tendría la figura n. Sea ese n cualquier número natural, el 1, el 2, el 20, el 30, el 800, cualquiera. Entonces, en este caso, que es diferente al anterior, podemos ver que entre un término y otro no hay una misma diferencia. Aquí hay 3, aquí hay 5 unidades de diferencia, aquí hay 7 unidades de diferencia, y sucesivamente. Entonces no hay una misma cantidad. Entonces en este caso no puedo multiplicar a n por un valor porque ese valor no es fijo. Entonces veamos el comportamiento de este número con este número. ¿Qué relación tienen este número con este número? Entonces, ¿qué relación tiene el 2 con el 4? ¿Qué relación tiene el 3 con el 9? ¿Qué relación tiene el 4 con el 16? ¿Qué relación tiene el 5 con el 25? Si nos damos cuenta, esto que está acá, ¿verdad? Son valores. El 1 es lo mismo que 1 por 1. El 4 es 2 por 2. El 9 es 3 por 3. El 16 es 4 por 4. Y el 25 es 5 por 5. Entonces, ¿qué nos dice estas formulitas que obtuvimos acá? Que en el término enésimo o el término general de la sucesión, en este caso de cuadros rojos, la cantidad de cuadros rojos que va a tener la enésima figura o la figura n va a ser agarrar este n y multiplicarlo por el mismo, porque vea que así es como se obtiene. De la figura 5 se obtiene 5 por 5, 25. De la figura 4 se obtiene 4 por 4, 16. Y así sucesivamente. Entonces a esta, igual que a la anterior, es lo que se le llama el término general de la sucesión o el término enésimo de la sucesión. En este caso, entonces, si queremos calcular, por ejemplo, cuántos cuadros rojos tiene la figura n, entonces la figura 10, entonces en este caso n vale 10. Por lo tanto, ¿cuántos cuadros rojos va a tener? 10 por 10, porque eso es lo que nos dice el término general. 10 por 10, 100. Significa que la figura 10, si la dibujáramos, va a tener 100 cuadros rojos. Anteriormente resolvimos un par de problemas donde al final obteníamos una fórmula. Entonces a continuación vamos a definir qué es esa fórmula. Entonces el término general de una sucesión a las sucesiones se pueden denotar por letras minúsculas A, B, C. Bueno, en nuestro caso vamos a llamarla una sucesión A. Entonces el término general de una sucesión es una expresión algebraica que nos permite saber cualquier término de la sucesión sabiendo el lugar que ocupa, es decir, conociendo con solo el valor de n. Hay otro tipo de sucesiones llamadas recurrentes que también tienen término general, pero que no vamos a trabajar en este video. Entonces, para poder denotar este término general, empecemos
con cada uno de los términos. Al término 1 de una asociación A se le puede denotar como A sub 1. Al término 2 se le puede denotar como A sub 2. Al término 3 se le puede denotar como A sub 3. Esta es la letra A y debajo en un subíndice el numerito. Entonces al término n, donde este n es cualquier número, se puede denotar por A sub n. Entonces veamos los casos anteriores. ¿Qué pasa con los cuadros celestes? En los cuadros celestes teníamos como resultado la asociación de números 8, 12, 16, 20, 24 y obtuvimos como fórmula 4 por n más 4. Es decir, que A sub 1, que es el primer término de la asociación, es 8, que A sub 2, que es el segundo término de la asociación, es 12, que A sub 3 es el tercer término de la asociación, es 16, y así sucesivamente. Y que A sub n, que es el término enésimo o término general de la asociación, es 4 por n más 4. O sea, que si yo a este n le doy un valor, por ejemplo 5, 6, lo que sea, entonces yo simplemente ese n es el que sustituyo acá, como lo hicimos en el caso anterior, con el valor de n igual 10. Y habíamos obtenido, si n vale 10, habíamos obtenido 44 cuadros celestes. Veamos ahora lo de los cuadros rojos. En este otro caso, lo que tenemos es la asociación 1, 4, 9, 16, 25 y habíamos obtenido que la fórmula era n por n, es decir, que el primer término de la asociación A sub 1 es 1, el segundo término es A sub 2 que es 4, el tercer término A sub 3 que es 9 y así sucesivamente, y el enésimo término o el término general es n por n, que de igual forma si yo le doy cualquier valor a este n, simplemente lo sustituyo acá y obtengo la cantidad de cuadros rojos que tendría la figura respectiva que estoy averiguando.